Aleluya, bendito el Señor. Dios los bendiga, mis amigos, mis hermanos en Cristo, mis hermanos en la familia, mis conocidos y no conocidos, que algún día, primero Dios, les va a llegar la palabra, ¿verdad? Porque ese es el motivo de la predicación, para que todos conozcan al Dios de salvación. Estamos contentos, reunidos en su nombre. Hemos alabado, hemos glorificado a nuestro Dios, pero vamos a entrar también a la palabra, que es el alimento a nuestra alma. Bendito el Señor. Amén. Estaba yo meditando, qué lindo es tener una esperanza, qué lindo tener una certeza, y qué lindo es tener una confianza en el Dios Todopoderoso. Porque cuando tú tienes una confianza y una certeza, una fe inquebrantable, así vengan vientos tempestuosos, así se levante guerra, como dice la palabra, así caigan 1000 y 10,000 a tu diestra, no temerás, no temerá mi corazón mal alguno. Eso es hermoso, es lindo tener esa confianza, porque estamos delante de Dios. Y es lindo estar limpios de toda mala conciencia, dice su palabra. Porque es Dios, es Jesucristo el que nos limpia. Es Jesucristo quien nos justifica. Amén. Aleluya. Y hay una palabra que dice a los santificados. Aleluya. Y eso quiere decir que es un grupo especial que se guardan para Dios. Es bueno tomar en cuenta y entender el tiempo de nuestro Dios. Una ocasión me dio el Señor una palabra que no recuerdo el tema, pero se trataba de que no habían reconocido el tiempo de su visitación. Y ahora tenemos una palabra algo parecida, pero con un tema que se llama reconociendo el tiempo. Reconociendo el tiempo es el tema para esta preciosa mañana. Aleluya. Le damos gracias a Dios, bendecimos su nombre y le damos gracias por cada uno de ustedes que nos va a estar viendo o que nos está viendo en esta mañana, con toda la intención de ser de bendición para sus vidas. En nosotros está el amor de nuestro Señor Jesucristo para con todos. Porque dice su palabra, buscar la paz para todos, o buscar la paz en todos y seguirla. Bendito Dios. Estamos en el tema, reconociendo el tiempo. Y como la escritura clave está en el libro de San Lucas, libro de San Lucas capítulo 12. Vamos a estar viendo varios versículos, pero quiero iniciar con 3 que son la clave para esta escritura. Libro de San Lucas. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Capítulo 12, versos 54 al 56. Amén. Quiero decirle, para aquellos que piensan que Lucas era un apóstol, les digo que no. Lucas no era ningún apóstol, era un discípulo de Pablo. Sí, amén. Aleluya. Él lo acompañó en unos viajes misioneros. Él era su doctor, por si no lo sabía. Pero él, con la enseñanza que traía Pablo de parte de Dios, él le pareció bueno indagar sobre el asunto del Evangelio. Y con toda calma y diligencia, dice la palabra, que indagó sobre el asunto del Señor. Y me gusta la forma en que él se expresa, ¿verdad? Para poder enseñar, mis hermanos, hay que indagar. Hay quienes enseñan a lo puro así, nomás ahí se va, sin pues puras enseñanzas de los que han oído de otras personas. Pero qué lindo es cuando indagas realmente en la palabra del Señor.
¿verdad? El tema sigue siendo reconociendo el tiempo. ¿Tenemos la cita? Amén. Libro de San Lucas, capítulo 12, verso del 54 al 56, y dice su palabra: decía también a la multitud: cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. El tema sigue siendo reconociendo el tiempo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Bendito eres. Bendito y alabado seas. ¿Y a qué tiempo se refería el Señor? Esa es una pregunta, es la pregunta que debemos de hacernos. ¿A qué tiempo se refiere? Porque si él dice claramente, mis hermanos, y nosotros lo sabemos, fíjense cómo nos llega el Señor con palabras terrenales para meternos en lo espiritual. Porque Él dice claramente, si no entendéis lo terrenal, ¿cómo te explico lo espiritual? ¿Verdad? Pero sin embargo Él sabía que poniéndonos una muestra y hablándonos en parábolas, podríamos ubicarnos más en lo que Él nos estaba diciendo. Y entonces les pone algo, algo similar, por así decirlo, algo entendible. Y entonces le decía a la multitud, ahí no me dice, le decía nomás a sus discípulos, ¿verdad? No le decía a sus apóstoles, le decía a la multitud, a todos los que están oyéndome, ¿verdad? Cuando tú ves una nube que viene de lo lejos, del poniente, dice aquí, pues tú sabes reconocer los tiempos y sabes, no, pues ahí viene una tormenta. Oh, parece que va a llover, ¿verdad? Se ve que viene un viento fuerte. También dice más abajo, cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Cuando empieza a ventear, ¿verdad? Podemos saber que empieza a cambiar el tiempo. Es señal de que va a cambiar el tiempo. Me recuerdo allá por el estado de Veracruz, ¿verdad? Había un tiempo en que venían unos sures, le dicen allá, y soplaba el viento temprano y hacía una gran polvadera, pero eran vientos calientes, vientos que estaban calientes, pues. Pero yo decía, bueno, ¿y cómo está la cosa? Pero a través del tiempo me di cuenta que cada vez que corrían esos sures, al otro día, o pasaba un día o 2 días de esos sures, ¿verdad? Esos vientos, que a ellos le decían sur allá. Bueno, la cosa aquí está que yo ya sabía, ya podía distinguir que al día siguiente iba a amanecer totalmente nublado y lluvioso. Yo ya sabía cuando pasaban esas cosas. Por eso el Señor dice, hey, cuando ustedes ven todo eso, ya saben lo que va a suceder. Dice, pero no puedes reconocer, y fíjense cómo se dirige, con cariño, dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís el tiempo. Para poder definir o entender la palabra, tendremos que pensar o averiguar qué significa distinguir. Distinguir, pues podemos ver, no, pues podemos ver esto, podemos ver lo otro, pero en realidad no estamos distinguiendo. Le voy a decir por qué. La palabra distinguir se refiere a reconocer a una persona, a una cosa, entre varias, por alguna característica o señal diferente. ¿Sí me entienden? Sí. Jesucristo es diferente. Aleluya. La verdad es diferente a la mentira. Y no podéis distinguir estos tiempos, dice, hipócritas. Si todo lo terrenal lo puedes distinguir a la perfección y hasta eres maestro de eso, pero cuando te hablan de la verdad no puedes distinguir eso. Entonces, en vez de distinguirlo, te haces enemigo de la verdad, ¿verdad? Porque así somos cuando no conocemos a Cristo. Y digo somos, para que no digan que solamente le digo por los demás. Somos porque así era yo también. Cuando el Señor Jesucristo vino, el mundo estaba infestado ya de religiones. Estaba lleno de religiones. Porque si fuera por cuestión de las religiones,
que sea la salvación, pues no había necesidad que Él viniera a dar su vida por nosotros. Pero sabemos que las religiones no salvan, ni tampoco los sacrificios de animales, ni tampoco los sacrificios humanos salvan a nadie. ¿Me están siguiendo? Los sacrificios de animales que hacían en el Antiguo Testamento no salvan a nadie. Quitaban los pecados temporalmente para apaciguar la ira de Dios. Sí. Solamente Dios tenía preparado un tiempo para enviar a su Hijo y enviarlo como cordero al matadero para poder eliminar de una vez y para siempre el pecado del mundo. Y tú puedes pensar, bueno, entonces ¿cómo está la cosa diferente? Aquí unos dicen que sí son salvos, otros dicen que los demás no son salvos. Entonces, si dice que Dios vino a dar su vida por el mundo, aquí el problema, mi amigo y mi hermano, está en que tú has creído realmente a la verdad. ¿O quieres ser salvo simplemente viviendo en una mentira? Es imposible. Tú no puedes vivir en una mentira y querer ser salvo en la verdad. Es contradictorio. O servimos bien a Dios o somos de la mentira totalmente. No podemos decir, no, pues yo creo en Dios Todopoderoso, pero vivo en la mentira. Así estoy bien. Eso es imposible. O sea, no podemos servir a dos señores. Entonces, dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís el tiempo. Y quiero que para que vayamos entendiéndole más, vayamos un poquito atrás ahí mismo, en el libro de San Lucas, en el verso 35 en adelante. ¿A qué tiempo se refiere el Señor? ¿Por qué está estos versículos aquí en medio, donde el Señor no se estaba refiriendo al tiempo de su venida para empezar? Porque yo sé que muchos pensaban, no, va a hablar de la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo también hubiera pensado, bueno, este versículo debería estar allá, delante de la venida del Hijo del Hombre. Pues déjeme decirle que no. Hay otros tiempos que la gente, que todo ser humano debemos distinguir. Debemos distinguir cuando el Dios Todopoderoso nos está hablando. Nos está hablando, ¿verdad? Nos está hablando porque a todos nos habla. Y déjeme decirle que para que no se sienta mal, le habla primeramente a los de su casa. Amén. Porque dice su palabra, si va a empezar mi juicio por mi casa, ¿qué tú esperas? Que eres de afuera. ¿Que va a ser más misericordia contigo? No lo es. Bendito Dios. Y dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué tiempo debemos de reconocer? Cuando Dios dice, hey, estén preparados. No anden como los del mundo, no anden en tinieblas, no anden en la oscuridad, porque yo ya los he sacado de eso. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese. Aquí nos vuelve a hablar terrenalmente otra vez. De las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Note una cosa, cuando el Señor regrese de las bodas, está hablando de una persona que fue a las bodas y regresa. Aquí no me está enseñando que habla del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no va a tener bodas hasta que su iglesia esté allá. ¿Verdad? Está hablando terrenalmente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, o tantito atrás todavía, se utilizaba eso de que había amos y había siervos. Ahora no, ahora son patrones y son trabajadores, ¿verdad? Es diferente. Antes eran siervos, ahora ya nadie quiere ser siervo. Ahora ya todos queremos ser una altura más. Queremos ser patrones todos, ¿no? Entonces, bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Toda persona que está agradecida por un buen siervo siempre va a querer recompensarle. Siempre va a querer pagarle bien porque es un buen siervo. Si eso terrenalmente se imagina en el reino de los cielos, dice su palabra que Él mismo nos va a servir. Estaremos de bodas con el Cordero y Él mismo
el mismo Jesucristo estará con nosotros a la mesa. Aleluya. Pero para eso tienes que hacer la voluntad de Dios. Dice, cuando venga y le halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Quiero que note este mensaje. Y aunque venga en la segunda vigilia, y luego dice, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría de ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Aleluya. No sé si me va siguiendo, mi hermano. Pero a mí me gusta que cuando estamos en la congregación, cuando estamos en la palabra del Señor, yo les invito a que siempre tengan su Biblia a la mano para que podamos ir siguiendo la palabra del Señor. Porque si una cosa hay aquí es que no se usa un texto para usarlo de pretexto. El que usa un texto para usarlo de pretexto sin que tenga ningún sentido en la palabra de Dios es porque no tiene nada de parte de Dios. No tiene de qué hablar. Usa la palabra de Dios, pero la palabra de Dios sin el Espíritu Santo no tiene sentido. Aunque tú le estés leyendo, a nadie vas ni a incomodar, ni a beneficiar. Porque para eso tiene que tener el impacto del Espíritu Santo, que estás hablando en verdad, y la palabra y el Espíritu te respalda. Bendito el Señor. Entonces quiero que se regrese conmigo. Bienaventurados aquellos que siervos a los cuales el Señor cuando venga halle velando, de cierto que les ceñirá. Ok, nos brincamos otra vez al 38. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Hay muchos que dicen, ojalá y el Señor nos haya haciendo así. Ojalá y el Señor nos haya haciendo así. Pensando que nomás el hecho de venir y congregarse, ya la tenemos hecha. Qué bueno que se congreguen. Qué bueno que nos congreguemos. Eso es bíblico. Debemos congregarnos. Pero aquí el detalle está, mis hermanos y amigos, que si nos congregamos, pero andamos haciendo todo lo que hace todo el mundo, ahí está el problema. Entonces no cabe la palabra ahí, ojalá el Señor nos haya haciendo así. O sea, piensan que ojalá el Señor nos haya congregados. No, mejor digamos, ojalá y seamos agradables y dignos de irnos con Él cuando venga el Señor. Aleluya. Esa es la palabra correcta, que seamos encontrados dignos de que aquellos ángeles nos levanten y nos transporten a las nubes donde seremos transformados. En eso nos debemos de concentrar, no en que ojalá y nos haya haciendo aquí cantando y saltando en la casa del Señor. Eso cualquiera lo puede hacer, pero el hacer la voluntad del Señor cuesta. Se requiere disciplina, se requiere entrega, se requiere valor, porque los cobardes no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque los cobardes prefieren andarle dando gusto a la carne, dándole gusto a la familia, porque si no se enoja mi mamá, porque si no se enoja mi papá, porque si no se enoja mis hermanos, ¿verdad? No quieren, prefieren agradar a los hombres antes que a Dios, como si los hombres nos fueran a salvar. Y para allá voy, no creo que en vano que dije esas palabras ahorita. Y aunque venga la segunda y a la tercera vigilia, y si los hallare así, bienaventurados son aquellos hombres. Pero cuando dice si los hallare así, ¿a qué se refiere? Si los hallare dispuestos siempre. Acuerde que empezamos diciendo que estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Quiere decir, hey, estén en la santidad como yo los llamé a santificación.
estén así. Vivan en amor, vivan en el Espíritu Santo, vivan limpios para Dios. Aleluya. Eso es lo que dice. Ojalá y los haya así. Gloria a Dios. No brincando y cantando en la iglesia y impuros afuera. No. ¿Para qué llevar inmundicias a la casa de Dios? Si las va a llevar, déjelas. Está bien, llévelas, pero ya no las vuelva a recoger. Ya no salga a la calle por más. Ya no salga a hacer lo malo otra vez. Porque yo en varios capítulos y versículos de la Escritura, cuando el Señor hacía una sanidad, cuando el Señor hacía a alguien que fuera, le decía, hey, tú eres limpio. Ve y no peques más. Esto va contradictorio a aquellas enseñanzas de la prosperidad. Esto va en contra de aquellas enseñanzas que dice que cuando Dios te da una salvación ya no la pierdes aunque te vayas otra vez al mundo. Porque como ya no vives en la ley sino en la gracia y se brincan la ley. Ese es otro tema que vamos a traer pronto. Pero yo me he dado cuenta a través del tiempo que si tú tienes una conversación con un inconverso, porque todas las religiones son inconversas, incircuncisos de corazón, dice la palabra de Dios. ¿Qué es incircunciso? Que no han entregado el corazón a Jesucristo. Eso es incircunciso o inconverso, que no se ha convertido a Cristo. Cuando la palabra claramente dice creer en el Evangelio y convertidos y arrepentidos. ¿Verdad? Aleluya. Esto no se trata meramente de venir, de reunirse un día por semana o de vez en cuando, oír palabra de Dios y ya estuvo, vamos para el cielo. No, esto no se trata de venir a escuchar y cumplir. Esto se trata de vivir la palabra. ¿De qué me sirve a mí que yo predique si el predicar no me va a salvar a mí? A mí me va a salvar si yo hago la voluntad de Dios. Amén. Lo que estoy predicando, eso debo de vivirlo. Tendré que ser muy hipócrita para hablar algo y que yo no lo haga en mi vida. Sería engañarme a mí mismo y querer engañar a Dios cuando Dios todo lo ve. Sí, amén. O vivimos la palabra o nos callamos la boquita mejor. ¿Verdad? Hay que vivir la palabra. Aleluya, bendito Dios. Señor. Gloria a Dios. Entonces, si vosotros sois semejantes a hombres que guarden, ¿a qué nos dice que seamos semejantes? A hombres que guarden a que su Señor regrese. ¿Y cómo tenemos que esperar a que el Señor regrese? Santos, limpios, con amor fraternal, ¿verdad? Así es como tenemos que reconocer el tiempo que el Señor nos ha dicho, guarda mis palabras, y bienaventurados aquellos que el Señor haya haciendo así, guardándose para Dios. Que se guarden hasta que su Señor regrese. Pero hay cristianos que se cansan de esperar la venida del Señor. Y después ya están enseñando, no, pues el Señor dice que viene y que viene de hace muchos años. Y dice su palabra, Dios no se equivoca. Y dice, ¿dónde está el advenimiento? No que dicen que viene y ni viene. Y se descarrían, ¿verdad? Se descarrían haciendo, quieren seguir congregándose, pero quieren vivir afuera también. Empiezan a agarrar las costumbres otra vez afuera. Ahorita ya están preparando para andar correteando la coneja ya pronto. ¿Verdad? ¿Verdad? Así es. Siempre ya tienen en mente lo que van a hacer porque están siguiendo las corrientes de este mundo. Pues para Dios, precisamente Dios por eso nos habla que tenemos que reconocer los tiempos cuando Él nos dice qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que sí debemos hacer. Ya nos dio la enseñanza del siervo vigilante. Así debemos esperar a Dios. Bienaventurados cuando el Señor nos haya haciendo así, vigilantes, con nuestras lámparas encendidas, esperando al Señor, obedeciendo su palabra, guardando lo que Él nos dio. Eso es ser un siervo vigilante. Ojalá el Señor nos haya así, como un buen siervo vigilante. Ahora vamos a ver lo del siervo infiel. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Tenía que dejar en claro eso el Señor. Por eso Pedro habló así.
¿O nos dices esa palabra a nosotros, tus apóstoles, o es para todos? Qué lindo el Señor que nos sabe explicar todo. Amén. Gloria a Dios. Y por eso usa los apóstoles. Por eso nos usa a nosotros los que estamos viviendo para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y dijo el Señor, esta fue la respuesta del Señor, Jesús. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo infiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Vuelvo a repetir, ¿quién es el mayordomo fiel, prudente, al que su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? En pocas palabras, si el Señor ya te dio algo, por ejemplo, a los pastores, si ya el Señor te dio algo, tú tienes que ser prudente y tienes que darle su ración. ¿A quién? ¿A quién le va a dar su ración? A los que está alimentando, a los que está pastoreando, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. El Señor nos puso para dar la palabra tal y como las dé. Nos da una ración. Amén. ¿Verdad? Señor. Pero hay aquellos que le quitan y ya no le dan la ración que Dios te da. Hay aquellos que le cambian otras cosas para que les sepa más rico, ¿verdad? Piensan que ellos le ponen mejor sazón que la propia palabra. Hay otros que en vez de decirles la palabra tal y como viene, prefieren enjuagarle el oído con algo dulce y los prefieren invitar mejor al fútbol los domingos, hacer un equipo de fútbol para los jóvenes, por ejemplo. Y hasta para los viejos ya no hay también, ¿verdad? Como si el fútbol fuera algo que nos va a ayudar. ¿Eso me edifica a mí? No me edifica. A mí una vez me invitaron y dije, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si yo no vine a jugar fútbol, ¿cómo yo puedo estar en un lugar en el cual hay partidos de fútbol? ¿Por qué no me invitan mejor a una enseñanza bíblica? ¿Por qué no me invitan a una reunión donde nos vamos a edificar? Amén. No que me inviten a un partido de fútbol, iglesia contra la otra iglesia. Óigame, ¿de dónde me sacan eso? Así quieren, ojalá el Señor nos haya haciendo así. Santo Dios. Andamos jugando fútbol allá, pateando la pelota, ¿verdad? Que no es malo jugar, no es malo deleitarse en la vida también, pero no dejando lo de la iglesia. No podemos hacer eso. O sea, cambiamos la gloria de Dios por andar deleitándonos o participando en cosas infructuosas o de la carne, ¿verdad? Gloria a Dios que nosotros no participamos en eso. Bendito es el Señor. Pero tú que dices, ojalá y el Señor nos haya haciendo así en la iglesia. Ok, estás todo el tiempo, toda la semana allá en el mundo. Y estás ahí en la iglesia, en el culto dominical, ¿verdad? En el servicio dominical. Pero ya nomás estás esperando que al ratito nos vamos a patear la pelota a ver quién nos gana o a ver quién le ganamos. ¿Usted cree que está concentrado en las cosas de Dios? Ni vas a recibir la palabra que se te está dando, ni tampoco hay palabra para ti porque también el pastor está esperando el partido. O sea, ¿a dónde vamos así? Entonces, ¿para qué decimos, ojalá y el Señor nos haya haciendo así? El Señor no nos vino a poner ningún equipo de fútbol, ni ningún equipo de nada, sino si el Señor quiere vernos reunidos, es en su nombre. Amén. Aleluya. ¿O acaso voy a agarrar el balón y en tu nombre voy, Señor? Pao, ¿a que no? Estamos en el mundo totalmente cuando andamos así. Vamos a hacer una cosa mundana y en tu nombre, Señor. Dios santo. Y dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Amén. Si somos cristianos, tengamos que vivir como cristianos. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos el sazón. Y dice claramente la palabra, si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se salará la tierra? O sea, si los cristianos ponen la muestra de Dios, la santidad de Dios, el vivir una vida realmente apartada,
Eso se distingue, eso se diferencia de los demás. ¿No sabéis reconocer estos tiempos? Reconociendo el tiempo sigue siendo la palabra. Una religión se distingue de otra religión, pero a fin de cuentas todos están perdidos, porque no tienen a Jesucristo en su corazón, porque no hacen la voluntad de Jesús. De nada nos sirve una religión. Y muchos no pueden entender que la religión no es la que salva, y no pueden entender que Jesucristo no es religión. Y no pueden entender que Jesucristo vino precisamente a derribar las mentiras del diablo. Sí, amén. Poderoso es el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya haciendo así. Aleluya. ¿Haciendo cómo? Dando su buena ración a su pueblo. Dando su buen alimento espiritual a las ovejas del Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Ahí no les gusta a muchos pastores. Pero háblales de las 7 iglesias. Cuando dice, no, pues que es que el Señor le habla al ángel de la iglesia y el ángel de la iglesia es el pastor. Ahí sí, ahí sí soy yo. ¿Verdad? Qué bueno, gloria a Dios. Pero entonces hay que cumplir la palabra del Señor. Porque ¿sabes qué dice la palabra? Hey, tengo unas cosas contra ti. Tengo unas cosas contra ti que si no te corriges te quitaré de tu lugar. Así de simple. Tu lugar en el cielo ya no va a estar. O tu lugar en la iglesia puede ser que tampoco vaya a estar. Y si está en la iglesia ya no va a ser del Señor, porque tú no haces la voluntad de Dios. O somos de Cristo o somos del mundo. Pero no podemos ser de los dos. Aleluya, bendito Dios. En verdad os digo que lo pondré sobre todos mis bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber, y a embriagarse. ¿Verdad que les dije que muchos tenían por tardada su venida? Pues por eso pone esto que es algo igual. Estamos hablando terrenalmente. Hay ministros que se han apartado de la verdad, y en vez de tener en bien al rebaño del Señor, andan haciendo cuantas cosas quieren hacer ellos. Y tratan a las ovejas como ellos quieren. Ya no les importa si van bien enseñadas o no van bien enseñadas. Aleluya. Ya no les importa tener un buen ministerio de santidad. Lo que quieren tener es un volumen para tener entradas de ganancias. ¿Verdad? Ay, Señor, reprenda. Ojalá el Señor nos haya haciendo así. ¿Para qué nos engañamos? ¿Por qué mejor no reconoces el tiempo? El tiempo es que nosotros escuchemos la palabra de Dios y nos corrijamos. Si hoy te está hablando el Señor, hoy es el tiempo. Es tiempo de que reconozcamos que nosotros debemos esperar al Señor, pero en santificación y haciendo su voluntad, no haciendo la voluntad nuestra. Porque para hacer nuestra voluntad está bien facilito, pero hacer la voluntad de Dios si andamos en nuestra propia carne es difícil. 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste menos espera. ¿Y cómo va a venir el Señor? Como ladrón en la noche, cuando menos lo esperéis, vendrá el Hijo del Hombre. Y a la hora que no sabe, dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y en la hora que no sabe. Y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. En una palabra dice que los pondrá con los hipócritas. ¿Verdad? Amén. Aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios, oiga. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. O sea, si tú ya entendiste la palabra, tú ya
si tú ya te saliste del mundo, empezaste bien el evangelio, pero ahora ya no estás haciendo la voluntad de Dios. Ahora ya estás haciendo tu propia voluntad y dices que estás en el Señor. Ahora haces las cosas a tu modo y dices son para Dios. Equivocado. O vivimos en la voluntad de Dios, o vives en tu voluntad, pero vas a recibir azotes. ¿Verdad? No lo digo yo, dice la palabra. Mas aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel que quiera de quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, por eso decía Pablo, ay de mí si no predico. Ay de mí, porque si Dios me ha dado la enseñanza, Dios me ha dado el conocimiento, y se me dio mucho, pero no doy nada, ay de mí. ¿Verdad? Y muchos pretenden hacerlo, pero lo hacen a medias. Y con el Señor no es nada a medias. O lo damos todo completo el mensaje, o no damos nada. Pero aquí la palabra dice que mas aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Y aquel que se le haya confiado, mucho más se le pedirá todavía. Entonces viene otra. Ese es el otro, ¿verdad? Ya leímos dos, el siervo vigilante y el siervo infiel. Esos tiempos debemos reconocerlos. Y debemos reconocer este tiempo también. O sea, debemos darle sentido a lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Debemos vivirlo espiritualmente. No recibirlo en nuestro propio pensamiento o en nuestro propio criterio. Tu criterio no sirve, mi criterio no sirve. Es el conocimiento de Dios y la voluntad de Dios la que se debe respetar. Y esta cosa que muchos no han entendido. Dice el 49, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Se entendió? En pocas palabras, yo ya vine y vine a traer división. Porque todas las religiones, mira, todas las religiones hermanas, ¿verdad? Todos somos para Dios. Todos los caminos van al cielo, hermanos. ¿Verdad? Muchas religiones así dicen. Que todos debemos unirnos como religiones. Que para Dios no hay división, no hay disensión. Pues aquí la palabra me dice, fuego vine a echar a la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Sabe cuándo se encendió? Cuando vino el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Tienes que reconocer ese tiempo. Tienes que reconocer que aquí hay algo diferente a las religiones. Tienes que reconocer el tiempo de Jesucristo. Tienes que reconocer que hace 2000 años vino la salvación y vino la división entre las familias. Vino la división entre la religión y el pueblo de Dios, porque desde tiempo antiguo los han estado persiguiendo para exterminarlos. Pero el diablo no ha podido. Han matado a miles, perseguido a muchos, pero el evangelio sigue adelante. Porque si acabar en 10, Dios levanta 1000. Aleluya, bendito es su nombre. El diablo no puede parar la obra del Señor, porque ¿sabe qué? Porque Dios tiene una promesa para su iglesia. Dice, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y aunque el diablo matare a muchos, porque Dios dice, Jesucristo dijo, y matará a muchos de ustedes, hablándole a sus discípulos, y así fue, así pasó. En la llamada Santa Inquisición, en la persecución de las brujas, los trataban como brujos, para exterminarlos. Oiga, y a fuego los prendían. Dios tiene esa copa para ustedes. Dios tiene esa copa para aquellos, son los santos mártires. Pero la ira de Dios ya está apartada para ese tiempo. Entonces dice el 50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Dios quería
que se cumpliera ya todo para salvarte a ti y a mí. Dios quería ya que se cumpliera esa división entre las familias. Va a decir, ¿cómo, mi hermano? Pues si la palabra dice que Dios toma nombre en todas las familias de la tierra. Exacto, es lo que Dios quiere hacer. Es lo que Dios va a hacer. Pero hay una cosa que tiene que ser en santificación. Debemos de entender que para eso tiene que haber un cambio. Y para que haya una paz, primero tiene que haber guerra, ¿va? No puede haber paz si no hay guerra primero. Aleluya. No puede haber victoria si no hay una batalla. ¿Y a poco cree que el diablo se va a estar tranquilo cuando ya Dios levanta a una persona o un integrante de una familia? No. Va a levantar a la papá, va a levantar a la mamá, o va a levantar a los hermanos o a los hijos. Hay alguien que se va a levantar en contra tuya. ¿Acaso no es algo diferente a lo que estás acostumbrado a ver en las religiones? A través de los tiempos. ¿Verdad que es algo distinto? Acuérdense que vimos que la palabra distinguir significa ver algo diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver. Eso es distinguir. Una cosa es ver y otra cosa es distinguir. Aleluya. Gracias a Dios por la tecnología de hoy. Eso lo podemos distinguir también. Que Dios ha hecho grandes maravillas. 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Dios te hace esa pregunta a ti que dices tener la verdad. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no. Sino disensión. Pero ¿cómo el Señor va a traer disensión? Dios no quiere que se peleen las familias. Las familias se pelean porque no quieren recibir a Cristo. Porque no conocen la verdad. Porque están aferradas a una enseñanza, a una religión. Por eso es que se pelean. Pero al que Dios ha libertado, diré, tranquilo. Aleluya. Es verdad que a los primeros días como que se angustia uno que te avientes de enemigo a tu propia familia. Sí, pero si estoy con Cristo, ¿quién está contra mí? Amén. ¿Quién podrá vencer la verdad de Cristo? Ellos pueden decir y alegar que es su verdad y que por qué tú fuiste bautizado acá y cómo te vas y que no. Y que regresa a tu madre y que regreses a la iglesia. Pero si yo sé que Dios me ha rescatado, no hay nada que me pueda hacer volver. Porque volver es como desechar el regalo de Dios de ser salvo por gracia. Porque si Dios me salvó no fue porque yo tuviera méritos para lograrlo, para merecerlo. Fui alcanzado por su gracia y misericordia. Porque a Dios le plació levantarme a mí primero para que los demás pudieran llegar un día. Porque van a llegar. Sí, Señor. Y el que no llegue es porque Él decidió no llegar. Aleluya. Pero yo tengo promesa de Dios. Tú tienes promesa de Dios. Entonces, ¿pensáis que he venido para dar paz a la tierra? No. Yo no vine a decirle, hey, yo ya pagué por ustedes, todos están salvados. Todos tranquilos, no tienen que tener disensiones. Vivan en paz. Eso les dice a usted y a mí que hemos recibido a Cristo. A todo creyente verdadero, a eso sí les dice el Señor, yo he venido a traer paz. He venido a daros paz y no la da como el mundo la da. Porque los que estamos en Cristo tenemos paz. Los que estamos en Cristo tenemos confianza en Dios y por lo tanto tenemos paz. Como dije al principio, aunque caigan muchos alrededor nuestros, aunque todo el mundo se esté quejando y lamentando de lo que está aconteciendo. Nosotros estamos relajados porque sabemos en quién estamos parados, que es sobre la roca y no es Pedro, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Cuando Jesús usó la palabra roca, la usó precisamente para poder expresarnos que sobre un fundamento sólido iba a fundar su iglesia. No era sobre un ser humano. Un ser humano no puede hacer eso. Mas su iglesia, la que se guarda para Dios, esa puede ser testimonio vivo. Porque dice su palabra, los que guardan el testimonio de Jesucristo. ¿Y acaso todos los del mundo lo están guardando? ¿Verdad que no?
andan ahorita preparándose para un Vía Crucis próximamente, andan preparándose para ciertas cosas de la Pascua, unos el viernes hasta dejaron de comer porque era Viernes Santo, yo no sé dónde sacaron eso, pero en fin, hay muchas cosas en las cuales no son bíblicas, y si no son bíblicas, entonces no es de Dios. Aleluya, bendito el Señor. Porque de aquí en adelante, dijo el Señor, oiga bien, de aquí en adelante, cuando empezó el ministerio el Señor y estaba en su ministerio, dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. Pero ¿cómo va a ser eso? Que 5 van a estar divididos. Permítame un segundo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo está eso que 5 van a estar divididos? Porque aquí adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Y por qué causa? Por la palabra, por seguir a Cristo, por el amor a su nombre, por predicar la verdad. Porque el que sabe la verdad no se queda callado, mis hermanos. El que se queda callado es cobarde. Y los cobardes no entrarán, ni los hipócritas, ¿verdad? Ni los mentirosos que dicen tener la verdad. Aleluya. Entonces, estarán divididos el padre contra el hijo. Porque el hijo se convirtió, el padre le va a decir, hey, ¿cómo me vas a dejar en vergüenza? No, ya te lavaron la cabeza estos locos, cerebro, ¿verdad? O sigues a ellos, pero olvídate de tu padre. Se hacen enemigos. No que nosotros busquemos enemigos, es por causa de la palabra. Porque sabiendo la verdad no vamos a regresar a la mentira porque ellos nos están insistiendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar en la verdad y predicar la verdad. Amén. Vivir la verdad. Gloria a Dios. Y el hijo contra el padre, o sea, viceversa. Quizás el hijo no esté de acuerdo porque ya el padre se hizo aleluya. No, padre, me da vergüenza que andes así. Porque muchos se avergüenzan de cuando el padre se vuelve creyente de Jesucristo. Se vuelven aleluya, se vuelven torcidos. O sea, porque solamente ellos están derechitos, ¿verdad? Se vuelve uno protestante porque están en contra de la mentira. Dicen bien, somos protestantes porque protestamos de la mentira. No aceptamos la mentira. Bendito Dios. Y la hija contra la madre. Se convirtió en la madre, la hija está enojada. Y la hija contra la madre y la suegra contra su nuera. Oh, la suegra está brava porque la nuera se convirtió también. Santo Dios. O viceversa, la nuera está enojada contra la suegra. ¿Qué le molesta si su suegra se convirtió, hombre? Déjela que siga a Cristo. O suegra, ¿qué le molesta que la hija se haya convertido, la nuera se haya convertido? Es su vida. Busque también a Cristo, es lo que debemos hacer. Pero en vez de analizar y reconocer el tiempo, ¿qué está pasando? Oye, esto se ve algo diferente. Esta persona cambió. Yo sabía cómo era y cambió para bien. Ahora es muy... No le hace que te digan religioso, eres muy religioso ahora. Antes no, ni buscabas a Cristo, ahora lo buscas, ahora hablas mucho de Jesucristo. Oye, ¿no puedes hablar de otra cosa? ¿Verdad? Es que nosotros tenemos a Cristo aquí. Y de lo que creemos, de eso sale nuestra boca. De eso es nuestra apariencia también. Cuando digo apariencia se refiere a lo que está externo también. Porque de lo que tenemos adentro resalta para afuera. No podemos decir, yo estoy limpio, estoy Kleenex adentro, pero por dentro estoy bien mal, ¿verdad? ¿Verdad que no? Todo lleno de mundanidad, no puedo decir. ¿Verdad que sí? Aleluya, bendito el Señor. Entonces dice, por eso dice el Señor, hipócritas, no puedes distinguir estos tiempos. No te das cuenta que hay algo diferente que Dios está haciendo delante de tu cara y no te das cuenta, y en vez de reconocer el tiempo, te pones en contra de la palabra de Dios. ¿Verdad? Ya vamos a terminar, bendito el Señor.
Para terminar, quiero que leamos en el libro de Miqueas. Miqueas se encuentra en los profetas menores. Gracias, mi hermano. Miqueas se encuentra en el libro después de Abid. Amén, es después de Jonás. Entre Jonás y Nahum. Aleluya. Miqueas capítulo 6. Hay muchos pueblos. Empecé hablando sobre el pueblo primeramente de Dios. Y hablamos también de los de afuera. ¿Por qué? Porque la palabra es para todos. Gloria a Dios. Hay muchos que se han alejado de la palabra de Dios. Que han empezado bien. ¿Y por qué no sabe reconocer el tiempo? Que el tiempo es que tenemos que estar esperando hasta que el Señor venga. El Señor no dice, no, pues ya te convertiste, ok, te puedes ir al mundo y como quiera te voy a salvar. No, hay que reconocer el tiempo que dice la palabra, bienaventurado el siervo que espere a su Señor. Así venga en la segunda o en la tercera vigilia, no importa que tarde para venir, esperemos al Señor. Esperémoslo, pero no de palabras, sino de que estemos firmes. Aleluya. El que sea santo, santifíquese más. Yes. Amén. ¿Verdad? Aleluya. Miqueas capítulo 1 al 5. Dice, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate. Miqueas 1. Miqueas capítulo 6, verso 1 al 5. Miqueas capítulo 6, verso 1 al 5. Vamos a estar leyendo. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Y luego dice el Señor, oíd montes y fuertes sarmientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová pleitea, ¿con quién? Con su pueblo. Repito, oíd montes y fuertes sarmientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Nosotros somos su pueblo. Nosotros hemos sido añadidos al pueblo de Dios, que es Israel, por la promesa en Jesucristo. Dice su palabra que de dos pueblos hizo uno solo. Y ahora pertenecemos al pueblo de Israel. Aunque el diablo no le gusta, ya sé que muchos brincarán. Pero somos un solo pueblo. Por la palabra y el guardarnos para Cristo. Por eso ahí entra la palabra que dice, porque los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Yo no sé si le han entendido en esa palabra que dice el Señor. Para el pueblo de Israel vino la promesa primeramente, la salvación. Ellos la desecharon, pero la promesa del Señor sigue en pie. La desecharon, pero ¿sabe qué? Gracias a eso llegó el evangelio a nosotros los gentiles. A los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. El pueblo de Israel quedó en una pausa, pero después en la gran tribulación va a ser salvo como quiera. O sea que los primeros van a ser postreros. Nosotros no vamos a esperar la tribulación, porque vamos a ser transformados antes de eso. Entonces, como somos pueblo de Dios, la palabra es para nosotros. Dice, oíd montes y fuertes sarmientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pero si el Señor es amor, ¿cómo va a pelear con nosotros? Pero fíjese cómo pelea el Señor. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Y en qué te he molestado? Responde contra mí. En pocas palabras, ¿cómo te vas a justificar? Si el Señor te levantó, te sacó de un lugar de inmundicia, te puso ropas reales, te hizo rey y sacerdote, y tú te vas al mundo otra vez, y tú dejas la buena doctrina para adoptar una doctrina del mundo, de enseñanzas falsas, y añadirla al pueblo, añadirla a la iglesia.
añadirle enseñanzas de hombres y añadirle también las costumbres de este mundo. La Biblia no es de costumbres. Y si van a ser costumbres, que sea precisamente en las que tiene Israel. No le hagan al cuento. Hagan las fiestas solemnes y todo eso, ¿verdad? A ver si es cierto que van a agarrar costumbres. Bendito Dios. No que andan agarrando los tiempos de acá, de las costumbres de las religiones paganas. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Yo te saqué de la tierra del pecado. Yo te saqué de la ignorancia y ahora ya eres pueblo de Dios. Y de la casa de servidumbre te redimí. ¿A quién servías? Tú servías al diablo. El que no sirve a Dios sirve al diablo. Téngalo por seguro, dice la palabra. Porque no se puede servir a dos señores a la vez. Entonces yo te redimí, yo te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí. Envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Por eso Dios envió a los profetas, envió al sacerdocio. Pero estamos hablando del sacerdocio de Jehová, puesto por mismo Jehová. No el sacerdote de hoy en día, que no sé quién los puso, ¿verdad? Posiblemente el hombre mismo. Pero Dios mismo estableció a los sacerdotes. Y existe el sacerdote hoy en tiempos de los gentiles, en tiempo del siglo XXI, amén. Existe el sacerdocio. Nosotros somos real sacerdocio. El que hace la voluntad de Dios, el que se guarda para Dios. Ese sacerdocio, 1 de Pedro 1:9. Aleluya. Vosotros sois nación santa. ¿Y cuál es la nación santa? El pueblo de Dios. Sí, amén. Pueblo adquirido por Dios. Sacerdocio santo. Real sacerdocio. Sí. Real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes. Aleluya. Ese es el título que Dios nos da. Aunque no vivimos así como reyes, pero sí vivimos como sacerdotes. ¿Verdad? El título de reyes, yo me imagino, no dice la palabra, que nos lo dio porque somos hijos de un rey. Del rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Pero ese no es el tema. El tema que les quiero decir es que nosotros sí somos real sacerdocio. Porque tenemos la capacidad para interceder, así como la tenía Aarón, así como la tenía Moisés, así como la tenían los profetas como Elías y como todos los profetas que se guardaban para Dios. ¿Verdad que no todo el pueblo lo hacía? Solamente los que se guardaban para Dios. A todos los rebeldes les iba yendo mal. Se iban saliendo de la... tenían que estar. Y luego te dice el Señor, pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Yo no sé si recuerda ese tema, pero cuando el enemigo levanta a alguien para maldecir al pueblo de Dios, dice, acuérdate de qué pasó. ¿Y qué pasó? ¿Se recuerdan qué pasó? Cada vez que aquel rey mandaba a traer a este profeta, dice la palabra del Señor que cuando mandaba a traer a Balaam, hijo de Beor, cada vez que le decía, maldíceme al pueblo de Israel. ¿Y qué hacía Dios? Dios convertía esa maldición en bendición para su pueblo. Amén. Todo aquel que te maldiga, te va a bendecir el Señor. O sea que no va a cumplir el propósito que ellos te desean. Gloria a Dios. Quizás el enemigo quiera maldecirte, pero Dios te bendice. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te bendice, ¿sabe por qué? Porque esa es promesa de Dios. Dice, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te bendiga. Quiere decir que lo que aquellos están deseando, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Eso es lo que dije. Bendito Dios. Entonces, mis hermanos, aquellos que maldicen al pueblo de Dios, ellos reciben eso que le están deseando.
Y el pueblo de Dios recibe realmente la bendición de Dios. Y no fue una vez. Se recuerdan que Balaam iba a un lado y luego lo mandaba a otro a hacer otros altares y decía, maldícemelo de aquí. Y pone más altares para que los maldigas. Y el Señor más los bendecía. ¿Y qué pasó con ese profeta o ese tal Balaam? Terminó muerto por andar desobedeciendo a Dios. Dios lo utilizó de cualquier manera para bendecir al pueblo de Dios, pero lo castigó por haber desobedecido su palabra e ido en pos del rey que lo estaba solicitando, a Barak, rey de Moab. Bendito Dios. Entonces, pueblo mío, tú sabes que yo siempre te he bendecido, que aunque el enemigo te desea maldición, yo te la convierto en bendición. ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo para que cambies mis mandamientos? ¿Qué te he hecho yo para que andes en otras enseñanzas? ¿Qué te he hecho yo para que te salgas de congregarte, pueblo mío? Respóndeme o responde contra mí. O sea, ¿qué tienes contra mí? Si yo todo lo que he hecho es para tu bien, para bendecirte, ¿qué tienes para justificarte de que te has salido de la ordenanza, de mis mandamientos, de mis enseñanzas, de mis estatutos y preceptos? ¿No acaso dice la palabra que debemos de deleitarnos en la ley de Jehová? Amén. Entonces, ¿por qué dices, no, pues que la ley ya no aplica, ahora vivimos de la pura gracia? Estás cambiando la ley de Jehová por tus propios pensamientos y enseñanzas, no las enseñanzas de Dios. Porque Jesucristo no vino a cambiar en ningún momento la ley, vino a cumplir la ley. Él lo dice claramente, no he venido a abrogar. No se necesita ser inteligente para saber y comprobar qué significa abrogar. Pero ¿sabe qué es el problema? Que nunca se meten a investigar y se van por lo que otras personas les dicen y no le hacen caso a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué te he hecho yo para que todavía te sigo bendiciendo y tú sigues en las cosas de tu propio corazón? Eso es para el pueblo de Dios. Y aquellos también que Dios les ha extendido su misericordia, que están en el mundo, Dios tenía un llamado para ti. Amén. Estábamos ayer gozándonos en la enseñanza, ¿verdad? De que en el libro de Jeremías capítulo 1, verso 5, ¿verdad? Que Dios ya tiene un llamado para cada persona, porque dice, desde el vientre te conocí. Desde antes de que estuvieses en el vientre de tu madre te conocí y desde el vientre te santifiqué. El Señor ya tiene un propósito para nosotros desde antes que naciésemos y nacemos en un mundo lleno de pecado, pero Dios tiene la salvación para ti. ¿Por qué no reconocer el tiempo que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué no reconocer que Dios ya nos ha estado hablando y hablando por medio de esos locos que tú les llamas? Y prefieres hacerle caso a la religión en la cual he estado siempre, o quizás en otras religiones, pero menos en la verdad de Jesucristo. ¿Qué ha hecho el Señor para que le deshonremos? ¿Qué ha hecho el Señor de malo para que nosotros le demos la espalda? ¿O qué ha hecho el Señor de malo para que no quieras llegar a conocerle y entender su palabra? ¿Por qué en vez de someternos a Dios y decirle, Señor, yo quiero saber tu verdad si estoy mal? ¿Por qué en lugar de hacer eso, nos ponemos al tú por tú con Dios? Y decimos, ¿por qué el Señor hace eso? ¿Por qué el Señor hace el otro? ¿Y por qué existe eso? ¿Y por qué existe el otro? Y no nos concentramos en la verdad del Evangelio, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué importa cuántos libros hayan? ¿Qué importa quién los haya hecho? Yo confío en la salvación de Jesucristo. ¿Para qué nos metemos en lío? Pero ¿sabe por qué nos metemos en lío? Porque en vez de concentrarnos en las meras cosas que edifican, queremos hacer otras cosas para darle vuelta a la verdad. Para no aceptar que estamos en un error y que la palabra nos cala y queremos darle vueltas y leemos la palabra injustificadamente porque no nos dice nada. No estamos hablando del tema que estamos conversando, no estamos leyendo.
Y aunque estemos leyendo, si estamos leyendo en otras cosas que usamos de pretexto, de nada nos sirve. No tiene sentido lo que hablamos para justificarnos. Y tenemos justificación en nuestra propia opinión. Pero Dios te sigue diciendo, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo que te estoy buscando desde hace tiempo? Hablándote a través de muchas cosas. Y no me has escuchado. ¿Qué he hecho de malo? Si yo lo único que he hecho es buscarte. Porque con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Y te santifiqué desde el vientre de tu madre. Yo te aparté para grandes cosas, pero tú no quieres escucharme a mí. ¿Qué te he hecho? Los dejo con esta palabra. Le doy gracias a Dios por el mensaje. Le doy gracias a Dios por el tiempo que se toman para ver esta palabra, para escuchar esta palabra. Y espero en el Señor que sea de grande bendición para nuestras vidas. Quiero que sepa una cosa y que siempre lo tenga presente, que si alguien agarra primero la palabra soy yo. A mí no me venga con que predicador, predícate a ti mismo, porque si algo quiero yo es que el Señor me hable a mí primero. Muchas personas que tratan de alguna manera justificarse y dicen, pues si qué está diciendo esto y yo diciendo lo otro, predícate a ti mismo. Bueno, pues el Señor me predica a mí mismo primero. Y si a ti no te predica es porque tú no quieres agarrar la palabra, no que el Señor no te predique. Y te justificas, diciéndote, primero hazlo tú y luego hablas. Bueno, pues lo dejo con esa palabra. Si no, yo no estaría hablando cosas si no agarrara primero la palabra para mí. Sé que no soy perfecto, nadie lo es, solo el Señor Jesucristo. Aleluya. Pero dice su palabra que si nosotros nos mantenemos en su palabra, haciendo su voluntad, dice que la palabra misma del Señor nos guiará y nos llevará a la estatura del varón perfecto. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Verdad? Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos perfecciona. Amén. Gloria a Dios. Que no pretendemos ser perfectos ya, pero que estamos en camino a la perfección y a la santificación cuando seamos transformados en los aires. Porque Cristo viene. Cristo viene y viene pronto, aleluya. Lo estamos viendo por los aires, lo estamos viendo por los acontecimientos, ¿verdad? Lo estamos viendo por los terremotos, que ahorita ya no se oyen, pero ya vienen. Bendito Dios. Lo estamos viendo por tantas cosas que están pasando. Pero es necesario que pasen muchas cosas. Y es necesario también que muchos se rebelen para que se cumpla la palabra. Hay de aquellos que se rebelan. Bendito el Señor. Dios les bendiga grandemente y si el Señor no ha venido, en esta semana nos veremos la próxima semana, el fin de semana. Y estaremos transmitiendo, ¿verdad?, las enseñanzas por audio de los días miércoles del discipulado. Porque es necesario que todo creyente tenga un discipulado. Bendito Dios. Y es conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios. Y los invitamos para que nos sigan también en esas grabaciones, que lo hacemos no solamente para nosotros lo agarramos primero, pero deseamos que todos crezcamos, que usted que no conoce tal vez o que ya conoce, igual se deleite con nosotros. Porque dice la palabra del Señor que el amigo del esposo se deleita juntamente con el esposo también. O sea, si yo veo que esas palabras de mis hermanos son verdaderas, yo me deleito en el Señor con ellos. Yo me gozo en el Señor por lo que está haciendo el Señor con ellos. Entonces, nos podemos deleitar. No podemos decir, yo ya conozco de eso, no le hace. Está bueno. ¿Verdad? No. El que conoce se deleita en la palabra del Señor, no le haga el cuento. Tenemos que deleitarnos en la palabra del Señor. No le hace que tú ya la conozcas, debemos que buscar más y más al Señor. Porque dice su palabra, el que se santifique, el que esté santo, santifíquese más. No dice ya puede quedarse así, ¿verdad? Santifíquese más. El que sepa que no se haga sabio, sino que diga, no, necesito más de ti, Señor, yo quiero aprender más. ¿Verdad? Ahora sí, Dios les bendiga y hasta la próxima. Primeramente el Señor. Bendiciones. Amén.